Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está abierta. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Y mi vida va a cambiar. Nunca voy a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Bueno. ¿Cuál cree usted que es el corazón de la vida de Dios? O sea, lo que hace que funcione. ¿Qué cree usted que es el corazón de las cosas de Dios? ¿El qué? El amor. ¿Qué cree usted que es el corazón? O sea, obviamente la salvación, obviamente Jesús. Pero ¿qué necesita uno para poder entender toda la cosa y moverse en la vida cristiana? Fe. Todos creemos en algo. Todos creemos en algo. Creemos en lo bueno o en lo malo. Creemos en lo equivocado. Todos creemos en algo. Todos. Entonces, la Biblia dice en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. El alma del orgulloso, el alma que no es recta se enorgullece. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está el orgullo ahí? En el alma que no es. En el alma, ¿cierto? El alma que no es recta se enorgullece. Entonces, esto tiene que ver con espíritu y con alma. La fe es del espíritu y el orgullo es del alma. El orgullo es una emoción. Sí, señora. La fe es del espíritu y el orgullo es del alma. ¿Sí? Entonces, el alma que no es recta se enorgullece. ¿Cómo uno puede mostrar el orgullo? Cuando uno es creído. Pero a veces uno no es creído y es afable, y a veces uno es como tranquilo, como reposado, y es una forma de orgullo. O sea, el orgullo no siempre se muestra todo sobrado. Menospreciando a la gente. El orgullo no siempre se muestra menospreciando a la gente, sino a veces el orgullo es callado, es como reposado, ¿sí? Como sumiso. El orgullo a veces es todo sumiso, el orgullo a veces es todo callado, ¿sí? Entonces la Biblia dice el alma que no es recta, ¿sí? La Biblia dice el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces el asunto es, tenemos que diferenciar, conocer cómo es la fe, tener muy claro cómo es la fe, cómo funciona la fe. 2 Corintios 5:7, ¿qué dice? Yo puedo confundir fe con orgullo. Fe con orgullo, sí, claro. Sí, claro. Uno dice, claro, yo creo, y se manda a hacer cosas que no tienen un rema o que no están de acuerdo a la palabra. Y entonces cuando se manda a hacer ese tipo de cosas, entonces puede fácilmente comprometerse a comprar un carro, sí, porque yo creo, y resulta que no le alcanza la plata para el carro, y lo tiene que devolver. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5:7? Por fe andamos, no por vista. Es por fe. Es por fe. Es por fe que andamos. No por vista. Vista involucra los sentidos. Todos los sentidos. O sea, vista, oído, tacto, ¿sí? Entonces, un ejemplo para conocer bien y entender la cosa
es mirar a Jesús. Filipenses 2. Filipenses 2. Jesús es nuestro ejemplo perfecto para saber reconocer lo que sí y lo que no. Dice Filipenses 2, 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, la humillación es diferente al orgullo. ¿Qué quiere el orgullo? Es que a mí no me gusta. Es que yo soy así. Ay, es que no quiero eso. Es que no, prefiero estar aquí. Es que soy así. ¿Y qué hace el humilde? Y se humilla haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el que tiene humildad, ¿qué hace? Obedece. Obedece. Ay, pero es que no me gusta, pero es que no estoy de acuerdo, pero es que yo no sirvo para eso. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí estoy siendo claro? Si la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué es lo que está diciendo? O sea que usted puede cambiar su forma de actuar, puede cambiar su forma de hablar, usted puede cambiar su forma de comportarse. ¿A qué? Pues a obedecer lo que manda Dios. A obedecer lo que manda Dios. ¿Y qué es lo que manda Dios? Mire, es importante esto. Todos nosotros conocemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? O sea, no hay que hacer un gran esfuerzo para saber reconocer una palabra de grosería o vulgar con una palabra buena y amable. No hay que hacer un esfuerzo enorme. No hay que hacer un esfuerzo enorme para saber conocer cuando alguien se comporta mal o lo mira a uno que se lo traga o le habla a uno cosas impropias, para conocer a alguien amable y decente. No hay que hacer mucho esfuerzo. Uno conoce la diferencia. Si uno conoce la diferencia, entonces ¿dónde estamos fallando? El justo por la fe vivirá. Mira lo que dice 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es decir, cuando somos orgullosos, cuando no somos obedientes, estamos dejando que Satanás tenga ventaja. ¿Sí? Estamos dejando que Satanás tenga ventaja sobre nosotros. ¿Sí estoy siendo claro? Usted sí puede, porque usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque la Biblia dice que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para que usted pueda vivir bien, para que usted pueda estar bien, para que usted venza todas las circunstancias. Pero se requiere que usted reconozca cuándo está en orgullo y cuándo no. Se requiere que usted reconozca la diferencia entre el blanco y el negro. Se requiere que entienda esto. Diferenciar un segundo piso a un primer piso es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la clave para poder caminar en el Espíritu? Una clave sencilla para caminar en el Espíritu es hacerse obediente. Ojo, nadie puede hacer que usted sea obediente. Usted elige ser obediente. ¿Sí estoy siendo claro? Pero es que a mí me gusta aquí, pero es que yo quiero así, pero es que... No. ¿Estoy siendo claro? ¿Cómo sabe usted que es orgulloso? Porque muchas veces obedecer le cuesta. Le da piedra, le molesta. ¿Sí? Se incomoda. Pero esa incomodidad que tiene por hacer caso
tiene que ver con que le estamos dando ventaja a Satanás. ¿Estoy diciendo claro? No. Bien. Entonces, Viviana, Valeria y Estela, por favor pasen a este lado. Sí, aquí al frente, frente. Vale. Ahí el pie es mal. Ya. Entonces, mire, cuando lleguemos a la iglesia, ocupemos los primeros lugares. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un acto de sujeción, es una obediencia. O sea, en eso, en algo tan sencillo yo muestro si soy obediente. Si soy capaz de obedecerle a un hombre, soy capaz de obedecerle a Dios. ¿Entiendes? Pero si no le obedezco a un hombre que lo veo, mucho menos le voy a obedecer a un Dios que no veo. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora, si el hombre, o en este caso el pastor, su servidor, le manda a hacer cosas que no están en la Biblia, usted dice, no, señor. ¿Es claro? O si el pastor dice cosas que no son conforme a la Biblia, usted dice, no, señor. Porque su deber es hacerle caso primero a Dios antes que a los hombres. ¿Sí estoy siendo claro? Sí. Entonces, el asunto es que nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás. Por ejemplo, algo que Satanás quiere, ¿qué es? Que en una clase uno se distraiga. ¿Qué pasa si uno se distrae en una clase? Pues no aprende. No aprende. Y eso es algo espiritual. O sea, eso no es que usted se haya acostado a las 2 de la mañana. Eso no es que usted se haya levantado a las 4 de la mañana. La Biblia declara que tenemos un adversario y que el adversario es el diablo. Pero el diablo se manifiesta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nosotros podemos reconocer lo que es de Dios y lo que es del diablo. Pero la clave de la vida cristiana es que tomemos la decisión de hacer lo que debemos hacer. ¿Sí estoy siendo claro? Nadie nos puede obligar a ser cristianos. Ningún pastor tiene autoridad bíblica para ordenarle a usted que ore. Ningún pastor tiene autoridad bíblica para ordenarle a usted que lea la Biblia. Ningún pastor tiene autoridad bíblica para ordenarle a usted que ayune, o que vaya a la iglesia, o que se siente o que se pare. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Si Dios colocó pastores, la Biblia dice en Efesios 4:11, Efesios 4:11, hablando de Jesús, dice, y Él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿por qué si uno no puede confiar en el hombre? ¿Sí es claro? Porque Dios espera que el profeta, que el apóstol, el evangelista, el profeta, el maestro se sujete a la palabra y enseñe lo que dice la Biblia. ¿Estoy diciendo claro? ¿Cuál es el requisito para ir al cielo? Haber nacido de Dios. No ser cristiano. Porque hay muchos cristianos, mucha gente que está en la iglesia, que se llama cristiano, que compra Biblia, que es pastor, que es apóstol, que es evangelista, pero son malos. Y hacen cosas malas, y son pícaros. Y la Biblia dice que por los frutos se conoce. Y que de un árbol bueno no salen cosas malas. Y que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces no me refiero a cristianos. ¿Quién va al cielo? El nacido de Dios, el que fue convencido en el corazón de pecado, de justicia y de juicio, por el Espíritu Santo de Dios, confesó a Jesús como Señor y Salvador, y el Señor le arrancó el corazón de pecado y le puso su corazón santo. Le arrancó la ira, le arrancó el orgullo, le arrancó la necedad, pero también le arrancó la pobreza, le arrancó la enfermedad y le arrancó la muerte. Y le puso la vida, la paz, la prosperidad, le puso el obedecer, le puso el caminar. Es el que nació de nuevo. El que nació de nuevo, el que se va para el cielo. Es el requisito. Es el requisito. Si usted nació de nuevo,
de adentro, el Espíritu Santo de Dios le jala a hacer lo correcto. O sea, el Evangelio tiene que ver con testimonio. ¿Qué es testimonio? Dar fe de algo. O sea, a usted algo le pasa. A usted algo le pasa. Usted de alguna manera, usted sabe que debe hacer tal cosa. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, usted sabe, es una cosa interna, propia. Usted sabe que debe hacer esto y no aquello. Y lo que Dios espera es que seamos obedientes. Pero ¿cómo uno puede conocer, cómo uno puede vivir sin equivocarse? ¿Cómo uno puede vivir sin equivocarse? La Biblia dice en Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cuál es la clave para vivir? ¿Puede uno vivir sin equivocarse? Pues la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor y que podemos hacer las mismas cosas que él hizo y aún mayores. Y Jesús vivió y nunca se equivocó. Dice, no os conforto. Dime. Igual que tú. Cuando recibiste a Jesús, naciste por el Espíritu Santo. Y ojo, tú y yo nacimos sin pecado. Pero cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cuando fuimos convencidos en el corazón de pecado, justicia y juicio, y realmente creímos en el corazón y confesamos a Jesús, ¡ojo! Tuvimos ese nacimiento como Jesús. ¿Es claro? Cuando tú eres convencido en el corazón de pecado, justicia y juicio, y confiesas a Jesús, tú naces engendrada por el Espíritu Santo de Dios. Pero ya no necesitas estar en la barriga de la mamá porque ya tienes un cuerpo, porque ya saliste de la barriga de la mamá. Y no hay forma que uno se haga chiquito y se meta en la barriga de la mamá. El nacimiento es espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros en correlación al nacimiento? Que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, ojo, en la barriga de María. O sea, él desde el que nació tenía naturaleza divina. Pero la Biblia dice que fue un hombre semejante a nosotros en todo, sin pecado. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con Jesús? Que nosotros nacimos, fuimos engendrados en la barriga de la mamá con un corazón pecador. Y algunos llegamos a conocer a Jesús a los 8, 5, 7 años, otros a los 15, a los 20, 25, 30, 40. En ese tiempo, antes de conocer a Jesús, nosotros aprendimos hábitos, aprendimos costumbres. En ese tiempo, antes de conocer a Jesús, aprendimos formas de hablar, y formas de pensar y formas de actuar, que no necesariamente son buenas. O sea, aprendimos muchas cosas buenas, pero aprendimos también muchas cosas malas. Y que como no teníamos una conciencia de lo que es lo bueno o lo malo, entonces a lo malo lo llamamos bueno. Entonces, si la mamá era peleona y grosera y abusiva, lo más seguro es que uno piense que es normal ser grosero, peleón y abusivo. Si el papá era grosero, tomador o fumador, lo más normal es que uno pueda ir a ser grosero, tomador o fumador. Ahora, no quiere decir que los hijos que son engendrados por estas personas tienen que ser así. Pero si están influenciados por este ambiente, pues ese ambiente los va a jalar, los va a jalar. O sea que igual si uno nace de nuevo, igual uno sigue con sus mismos hábitos, pues que de santo tiene uno si uno sigue con... Ese es el punto. Cuando tú llegas a Cristo a los 20 años y te comparten la palabra, Dios arranca de raíz el corazón de pecado con el que naciste de papá y mamá, pero también arranca las ganas de pelear, también arranca el orgullo, también arranca el derecho a la enfermedad, también arranca la pobreza. Pero ¿qué pasa? Que a los 20 años tú tienes 20 años con una mente programada, con un computador lleno de programas. Entonces cuando tú naces de nuevo, es tu deber cambiar la forma de pensar. Es tu deber reprogramar. Es tu deber. Es tu deber. Entonces, si tú estás frecuentemente hablando chistes, frecuentemente vas a decir chistes. Si tú estás hablando frecuentemente groserías, si estás en un ambiente donde frecuentemente se hablan groserías, vas a ser más animado a decir groserías. Puedes no decirlas, pero obviamente te va a parecer, no hay problema, tranquilo, no pasa nada. Entonces tú tienes 20 años donde la mente se ha llenado, tu corazón se ha llenado de fe. ¿Qué tipo de fe? Yo no me dejo, yo soy así, yo hago esto, yo hago aquello. Y todos nacimos ahí.
Y algunos tenemos 40, 50, 60 años u 8 o 10 años. Pero esos 8 o 10 años es metiendo cosas, virus al computador del corazón. Entonces llegamos a Cristo y tenemos ahora un corazón realmente santo, pero pensamos equivocado. Porque fuimos programados equivocados. ¡Ay, tonta, boba, estúpida! O uno de pronto chiquitín, pues yo no me dejo y peleo. Y entonces uno aprende a pelear y aprende. Y son cosas que no necesariamente son buenas ni no necesariamente están en la Biblia. Pero uno por desarrollar, o sea, uno se defiende. Y uno aprende a crecer así. Cuando llega Cristo, todos necesitamos trabajar para dejar de ser peleones. Todos, yo el primero, necesitamos trabajar para dejar de ser abusivos. Todos, yo el primero. ¿Cómo uno hace para cambiar? Pues uno, ojo, usted se comporta como se comporta y habla como habla porque usted cree que está bien como piensa, porque si usted no creyera que está bien como piensa, no pensaba lo que piensa. ¿Sí, claro? Usted está convencido de que está bien. O sea, usted tiene fe de que como usted lo hace está bien. Porque si usted creyera que está mal, pues no lo haría. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, es sencillo. ¿Cuántos de ustedes en el servicio público, en transporte, cuando se van a bajar simplemente se botan? Ninguno. Uno timbra o anuncia la parada, espera que el carro pare y se baja. ¿Por qué? Si uno se puede bajar en el carro andando. ¿Sí es claro? Eso es algo que aprendimos. Entonces, nosotros todos tenemos enseñanzas. Y a veces esas enseñanzas no son conforme a la Biblia. ¿Sí estoy siendo claro? A veces aprendimos a criticar. A veces aprendimos a menospreciar. A veces aprendimos a escuchar y corregir lo que escuchamos. Y lo hacemos. Y pensamos que estamos bien. Ojo, quiero que entienda esto. A mí, yo estoy seguro, pero seguro, que ni el más tonto de los tontos coge un martillo y se pega en el dedo. Pues eso le duele a todos. Quiero decir que cuando una persona dice groserías o se porta mal o tiene una salida en falso, ella considera que está bien. Una salida en falso es que párate, ¡ay! ¿Por qué yo? Es una salida en falso, ¿sí? ¿Sí? Me hace tal cosa, ¡ay! Pero no. A la defensiva, una salida a la defensiva. ¿Sí? Que le piden algo, le hacen algo, ¡ay! ¿Sí? Entonces, uno, o sea, el más tonto de los tontos, una persona que tenga problemas mentales, no coge un martillo y ¡pah! Se pega en el dedo. No lo cogen. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, me cuesta trabajo pensar que usted va a una casa y usted sabe, sin que nadie le enseñe, que no es correcto coger el timbre. Me cuesta trabajo pensar que usted sabe que no es correcto y que usted conscientemente lo haga. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, lo que quiero decir es que todos tenemos formas equivocadas de creer. ¿Y cuál es la manera correcta de creer? Perfecto. La única forma correcta de creer es lo que diga la Biblia. La Biblia, cuando tú lees la Biblia por el Espíritu de Dios adentro, tú sabes qué está bien y qué está mal. Porque tú amas a Dios. Entonces, como tú amas a Dios, lees la Biblia. Cuando la persona va al médico, la persona no solo se quita la ropa, sino abre su espíritu. Entonces el médico le dice, tiene cáncer, tiene herpes, tiene problemas en el hígado, en el páncreas, y la persona del médico sale enferma, porque recibió eso en el espíritu. Lo creyó. Pero la persona va a la iglesia donde se enseña la Biblia y va así cerrada. Y el pastor está diciendo, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te ama, nada malo te va a pasar. Y la persona está así prevenida. Primero voy a analizar a ver si es cierto.
Si puedo creer eso, lo recibo, y si no, no. ¿Sí estoy diciendo claro? La persona va a la iglesia prevenida. Y deberías ir al contrario. Ir a la iglesia con el corazón abierto. O sea, si se lee palabra de Dios, si tú escuchas que que Dios te ama tanto que mandó a Jesús para que pague el precio, para que tú puedas ser feliz, eso está en la Biblia, tú lo recibes. Entonces sales de la iglesia aprendiendo a ser feliz. Así llueva o no llueva, si escampe o no escampe, así vendas o no vendas. Porque tu paz no depende de si llueve o no llueve, si vendes o no vendes, si vas o no vienes. Tu paz depende de Jesús. Cuando tú vas a la iglesia y el pastor lee la Biblia, todo lo puede en Cristo me fortalece. Eso es para ti. Eso es para ti. Y tú vences y nadie te puede robar. Nadie te puede robar. Nadie se puede aprovechar de ti. Porque el ángel dejó acampa alrededor tuyo, te protege, te defiende. Tú vas y debes ir con el corazón abierto y recibir eso y salir de la iglesia. Soy más que vencedor. O sea, tú cada vez que sales de la iglesia, sales sabiendo que tienes salud, sabiendo que tienes dinero, sabiendo que tienes amor, sabiendo que puedes vencer. ¿Por qué no pasa eso? Porque la gente va a la iglesia así cerrada. Y se lee la Biblia, un momentito, voy a analizar. Si me parece, lo recibo. Si estoy de acuerdo, lo recibo. Pero si van al médico con el corazón abierto. Un niño, un joven, un adulto, una persona mayor, va al médico y le pone el aparato, No, usted tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro, y se empieza a enfermar. Y le dan los síntomas y el cuerpo se le pone terrible. Y a los 3 meses lo llaman, qué pena, lo confundimos, le dimos los análisis del señor García. Eso ha pasado muchas veces. Y la gente por los análisis del señor García se enfermó. ¿Por qué? Porque puso fe, porque creyó lo que el médico le dijo, porque la gente va al médico con el corazón abierto, con el espíritu abierto y todo lo que diga el médico. A veces uno va al trabajo y lo que diga el jefe. A veces, mire, usted necesita entender que la Biblia dice, escúchelo todo pero retenga lo bueno. Escúchelo todo pero retenga lo bueno. Si en algún momento usted va a una iglesia o ve a predicar por televisión, por YouTube, diciendo, Dios permite la enfermedad, no lo reciba. Es que Dios a veces prueba, no lo reciba. Porque a mí la Biblia me dice que Jesús venció. Es que en el mundo tendrá aflicción. Sí, pero el verso completo dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús quitó la enfermedad. Entonces la enfermedad no es permitida por Dios ni viene de parte de Dios. Jesús quitó la pobreza, entonces la pobreza no es permitida de Dios ni viene de parte de Dios. Jesús quitó la tristeza, la depresión, la angustia. Entonces la tristeza, la depresión, la angustia no viene de parte de Dios, no es permitida de parte de Dios. Entonces, ¿por qué la gente cree eso? Porque la gente va a la iglesia así. Si me parece que lo que digo, si lo entiendo, si lo analizo, lo recibo, y si no, no. Y van al médico con un granito aquí o un granito por donde sea y le dice, eso es terrible, eso es... Inmediatamente se enferman. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero Dios puso pastores. Y los pastores no son vacas, ni son perros. Entonces uno, ¿cómo hace para saber en quién confiar? Cuando el pastor está hablando conforme a la Biblia, se puede confiar en él, porque él está siendo instrumento de Dios en ese momento. Pero si está contando su historia de vida y de su mamá y de su tía y de todo lo que le pasó, pero no habla de la Biblia, pues cambie de iglesia o lea la Biblia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en 2 Corintios 2:11 que la Biblia declara, la Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Este es un mundo espiritual. Este es un mundo espiritual. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo es Dios? Espíritu. Entonces, en el principio el Espíritu de Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Hablando. Entonces, en el principio el Espíritu de Dios, por medio de hablar, creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿dónde tiene influencia el Espíritu de Dios? En los cielos y la tierra. Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, usted es un espíritu.
Y si el Espíritu de Dios tiene influencia por medio de hablar en los cielos y en la tierra, cuando usted, que es espíritu, habla, ¿dónde tiene influencia? En los cielos y la tierra. Entonces, uno, ¿cómo sabe? Mire, usted necesita creer que Dios existe. Pero el Dios en el que usted cree dice que el sol caliente y que el agua moja, que los mangos dan mangos y que las piñas dan piñas. Y si usted cree que Dios permite que las piñas den peras, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es la medida para conocer de Dios? La palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es la medida para poder caminar conforme Dios quiere? Por lo que diga la Biblia. ¿Cómo sé yo que estoy bien o que estoy mal? Por lo que diga la Biblia. Por lo que diga la Biblia. ¿Estoy siendo claro? Entonces, para el ejercicio, le pedí, creo amablemente, a Estela, a Viviana y a Valeria que estaban en la parte de atrás, que se al frente. Obedecieron. La idea es que, pues, cuando lleguemos ocupemos los primeros lugares. Cuando no se ha entendido y uno persiste en orgullo, ¿qué va a ocurrir? Cuando uno no ha entendido y persiste en orgullo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cómo? En 8 días o la siguiente reunión se vuelve a pasar atrás. Porque es que a mí me gusta aquí. Porque es que no me gusta estar en el frente. Porque es que eso es orgullo. ¿Entiende esto? No estoy acusándola ni maltratándola. Estoy hablando que la Biblia dice que tenemos que ser obedientes. Punto. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, el éxito de la vida cristiana, ¿cuál es? Debemos aprender a ser obedientes. ¿Quiénes? Yo el primero. Si la Biblia dice ore en todo tiempo, pues aprender a orar. Si la Biblia dice congrese, pues congréguese. Si la Biblia dice ore, pues ore. Si la Biblia dice ayune, pues ayune. Si la Biblia dice diezme y ofrende, pues diezme y ofrende. Punto. ¿Me estoy haciendo entender? Es que me parece, mire, cuando uno empieza, no, pero es que si doy plata me quedo sin plata. Eso es orgullo. Porque Dios se compromete a que usted tenga cosecha. El plan de Dios para que las personas de la iglesia sean prósperas, ¿cuál es? Que usen la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, siempre que usted da, usted recibe. Punto. Ahí no hay que discutir. Siempre. Entonces, ¿por qué hay cristianos escasos con dificultad económica? ¿Por qué no dan? Punto. Es así de fácil. ¿Y si dan y no son prósperos? Ajá, muy buena pregunta. La única forma de que uno no prospere sembrando, ¿cuál es? Es muy buena pregunta. Muchas personas diezman o ofrendan, pero el diezmo y la ofrenda va acompañado de fe. La fe se usa cuando usted habla. Muchas personas diezman y ofrendan, y cuando tienen que comprar mercado o leche o pagar el carro, no, pero es que no tengo, la plata no me alcanza, no, me toca sacar prestado. ¿Qué está haciendo ahí? Atando la cosecha. Atando la cosecha. ¿Sí es que está atando la cosecha? Entonces, algo que nosotros necesitamos aprender es a declarar bendición sobre nuestra vida. Mire, si usted no tiene plata, haga como las abuelitas. Eso Dios provee. Eso es una bendición muy buena. A cambio de decir, no tengo, es que no me alcanza, es que no puedo. Eso Dios provee. Y si quiere ser más bíblico, diga, mi Dios siempre me suple para todo lo que me da conforme a su riqueza en gloria. Oh Jehová, mi pastor, no me falta. Pero siempre que piense en plata y que no puedo, me falta para el almuerzo, me falta para la comida, me falta para el transporte, elija hablar la Biblia. Mire, señores, esto funciona porque la palabra de Dios es el poder de Dios en tinta y papel. Y el poder de Dios solo se desata cuando tiene voz. O sea, cuando usted coge la palabra de Dios que está en tinta y papel y usted habla lo que dice la Biblia, está desatando el poder que Dios puso sobre la palabra. Cuando usted no tiene dinero o no tiene para pagar agua, luz, teléfono,
No importa la cantidad. Usted, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Gracias, Señor, porque el dinero está entrando. Gracias, muchas gracias. El dinero le va a estar entrando y la plata le va a estar llegando siempre a tiempo. Así es con la salud. Así, usted siente un dolor o una molestia acá, Señor, gracias porque soy sano por la llegada de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás? Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿Cuándo gana Satanás ventaja sobre nosotros? Cuando salgo de la iglesia, me quedé sin palabras. Esa declaración parece sencilla, pero la Biblia dice en Santiago 4:7, someteos a Dios y resistid al diablo. Cuando usted habla, hace las dos cosas al tiempo. Cuando usted dice, a mí Dios me suple, la plata me llega y pago a tiempo, está sometiéndose a Dios, pero al mismo tiempo está resistiendo al diablo. Cuando usted tiene un dolor y dice, estoy sano por llegar a Jesús, está sometiéndose a Dios, pero al mismo tiempo está resistiendo al diablo. Pero eso pasa también a lo contrario. Cuando usted dice, ay, no tengo plata, ay, me quedé sin plata, está sometiéndose al diablo y resistiendo a Dios. Cuando usted dice, ay, ay, me duele, está sometiéndose al diablo y resistiendo a Dios. O sea, está impidiendo que el poder, la bendición de Dios lo toque. Es el mismo. Entonces, necesitamos cambiar la forma de pensar. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. ¿Cuál es la pregunta, Melissa? Y si uno no dice eso, o sea, como no tengo plata y uno no se queja ni nada. Ese es buen punto. O sea, como que te la pasas repitiendo que Dios proveerá y lo crees y ves así, pero nunca pasa nada. Ahora bien, escúchame. ¿Tú crees que cuando uno coloca una semillita de frijol o de manzana en el algodoncito y el agüita, le salen raicitas? ¿Y tú crees que si eso se pasa a la tierra, sale una mata? De esa manera debes creer que funciona, porque funciona. O sea, el punto es este. Muchas veces uno no cree o tiene dudas, pero es que yo hago y no pasa. ¿Por qué? Porque uno cree lo que se alimenta. Por ejemplo, tú puedes estar con, yo conocí una vez allá, con 500 muchachos, y no necesariamente todos tienen amor a Dios o creen en Dios, ¿cierto? Quiere decir que tú tienes 500 oportunidades de hablar con personas que te digan, no, eso Dios no funciona, es que si uno no trabaja no come, es que Dios no existe, es que esto hay que morir. Tienes 500 oportunidades. Si tú te juntas con cada una de esas 500 oportunidades, al final del día sales, no, esto es terrible, es que me toca morir, me toca trabajar, porque Dios no existe. ¿Me voy a entender? Por eso la Biblia dice, cuidado con lo que oís. O sea, si ¿Cómo así 500 oportunidades? me explico. Supongamos que trabajas con 500 muchachos. O sea, yo una vez estuve y era un salón grande y por mesa, ¿cierto? Digamos 200. O sea, ya crecieron más. Exacto. Bueno, eso no. Listo. Entonces, tú estás en medio de 500 personas y eventualmente te saludas con 10 o con 15. O eventualmente tomas tinto con 5 o con 8 o con 10. Y eventualmente te saludas, ¿cierto? O con 2 o con 3 o con 1. Lo cierto es que tú no llegas así y sales así. Interactúas con alguien. ¿Estamos de acuerdo? Interactuar es que uno se saluda, uno se comunica, uno se pregunta cómo le fue, uno se pregunta cómo está, cómo le va. Eso es interactuar. Por lo menos lo hace con una persona. Si uno tiene una persona, ¿cómo le va? No, esto es duro, esto es terrible, esto es duro. O sea, usted, su actitud es buena. Pero si por lo menos se comunica con una persona, ¿cómo le va? No, esto es duro, esto es terrible. Pues el 100% de sus relaciones son negativas. Y se comunica con 10 o 15 personas o saluda a 20 personas, ¿cómo le va? No, en la lucha, es que esto es duro, esto es terrible. ¿Me estoy haciendo entender? La Biblia dice, de lo que tú te alimentas das. Si tú lees Biblia, mira, si tú lees Biblia, la lectura de la Biblia te cambia la forma de pensar y te hace pensar en que se puede, en que es verdad, en que salimos adelante. O sea, la lectura de la Biblia te lleva a desarrollar fe, que vamos para adelante, que se puede. Pero el escuchar personas que digan, no, esto es terrible, esto es difícil, esto es no sé qué, esto es cuando. Permítame tomarla como ejemplo. Ella es una mujer casada que tiene hijos y vive en una casa. Como mínimo, supongo yo, se saluda con las personas. Como mínimo. Ella no vive en una casa con el esposo, sino vive en una casa con varias personas.
diferentes personas. No todas creen en Dios, o algunas creen en Dios a su manera. Entonces, si ella se junta a hablar de Dios con alguien que crea a Dios a su manera, es que Dios permite la enfermedad, es que Dios castiga, es que las lenguas no son de Dios. Si ella en su ambiente se permite ese tipo de charlas, pues va a ser complicado que ella reciba sanidad, va a ser complicado que ella reciba prosperidad, va a ser complicado que ella salga adelante. Porque ¿de qué se está alimentando? Con personas que dicen, no, eso Dios permite la enfermedad, eso Dios permite la pobreza, eso es terrible, eso es duro. ¿Quién puede hacer algo al respecto? ¡Ella! ¿Cómo? Elija leer Biblia. Reconozca que cuando cualquier persona le dice tonta, fea, negra, boba, o usted no puede o es incapaz, o esto es muy duro, entienda por favor que la Biblia dice que eso es una inspiración, eso es el espíritu del diablo hablando por una persona. ¿Cuándo le habla a Dios? Cuando usa personas que le motivan, le animan, le levantan. Por ejemplo, su esposo le dice, vaya a la iglesia, mija, aprende a Dios, que eso es chévere. Tal vez su esposo cree o no cree, no sé, pero está siendo usado por Dios. Pero si ella vuelve por la tarde, no, pero ¿de qué le sirve la iglesia? Y solo no sé qué, y aquí no podemos hacer, aquí no podemos hacer. El mismo esposo está siendo usado por el diablo. Entonces la Biblia claramente dice, usted puede elegir. El diablo no puede obligarlo a pensar mal, a criticar, a juzgar. El diablo no puede obligarlo a sentirse triste, pobre, deprimido. El diablo no puede obligarlo a sentirse amargado. Usted elige. Usted elige estar feliz. Si usted lee la Biblia tiene más de 5.000 versos que hablan de prosperidad. Si usted lee, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta, que va el pastor nada me falta. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuese enriquecido. Y usted lee esos versos, ¿cómo va a ser su actitud cuando termine de leer 5.000 versos que hablan de plata? ¡Ah! Dios está conmigo. O sea, su fe va a ser afectada. Pero si usted se permite estar con personas, no, esto es duro, esto es terrible, escúcheme, no importa si esas personas son pastores, son líderes, son evangelistas, van a la iglesia, porque muchas personas que van a la iglesia hablan más de parte del diablo que de parte de Dios. ¿Cómo se sabe? No, es que no se puede, es que esto es duro. Eso le pasará al pastor, claro, como él no sabe lo que se siente. ¿Me hago entender? Muchos cristianos hacen eso. Claro, como usted no sabe lo que siente estar enfermo, como usted no está enfermo, claro, como usted no sabe lo que es deber plata, claro, como usted no siente, como no es su problema, como no es su pero, no. Carne de oveja sabe igual que carne de pastor. Usted recibe tentaciones y recibe personas que le hablan mal, el pastor también. Usted tiene que pagar agua, luz, teléfono, el pastor también. Usted tiene que comprar ropa y comida, el pastor también. Usted necesita creer, el pastor también. El pastor no vive de su fe. Usted no vive de la fe del pastor. O sea, cada uno necesitamos creer. ¿Qué necesitamos creer? Lo que dice la Biblia. ¿Cómo hacemos para creer lo que dice la Biblia? Lea la Biblia. Si usted lee en la Biblia los versos que dice que Dios está con usted, que Dios le protege, que Dios le guarda, que el ángel de baja campo alrededor suyo, que le defiende. Si usted lee ese tipo de versos, usted sale confiado sabiendo que Dios está con usted y que nada malo le va a pasar. Pero si habla con personas, no, cuidado que están robando. Uy, están matando. Uy, no, y es una Transmilenio ahora terrible. No, y en el CIP es una cosa espantosa. Si usted se la pasa con ese tipo de personas, usted está siempre con miedo. Porque la fe es por el oír. Usted debe determinar qué oye. Pero usted sabe, cuando le hablan, usted sabe si lo que le hablan le está edificando o le está metiendo temor. ¿Y por qué solo les de la gente que se queja y que es fastidiosa? ¿Cómo es el ejemplo de una persona con la cual yo me debería relacionar entonces? Si usted se junta con personas que son proactivas, con personas que hablan bien, si usted se junta con personas que le bendicen, que le animan, que le levantan, usted va a terminar animado y levantado. Pero es un hecho que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo es el diablo. Y el diablo viene a robar, matar y destruir. Y es un hecho que somos 8.000 millones de personas, y es un hecho que en Bogotá hay más de 9 millones de personas. Y es un hecho que en Bogotá hay menos de 1 millón de cristianos. Y es un hecho que entre ese millón de cristianos, menos de 500 han entendido cómo funciona el Evangelio. Y es un hecho que en esos menos de 500, menos caminan bendiciendo y hablando bien. La mayoría de cristianos se quejan igual que se quejan los impíos. ¿Hay que ser cristiano para hablar bien? No. Hay
que tener un poquito de sentido común. Sí, por lo menos yo trabajo. Hay que tener solo un poquito de sentido común. Si usted cree en Dios, y la Biblia dice que lo que uno siembra recoge, cuando uno habla mal, pues le va a ir mal, porque la Biblia dice que lo que la persona habla, es lo que cree, punto. Es así de fácil. Entonces, si usted cree en Dios, pues supongo yo que cree en la Biblia, y si cree en la Biblia, pues haga lo que dice la Biblia. Ahora, pues como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. Bueno, yo trabajo con muchas personas, ¿sí? Y uno escucha lo que ellos dicen. Hay veces que hablan mal y uno dice en el nombre de Jesús, a mí eso no me toca. Que otro año más tarde no te conozco en el nombre de Jesús, a mí eso no me toca porque yo soy hija de Dios. Y así uno no debe hacer que la otra persona lo contamine, porque nosotros somos bastantes personas. Imagínense, no solo días escuchando, digamos 30, 50 personas, 100 personas, a veces nos reunimos casi 1000. Uno no puede hacer que la otra persona lo contamine. El planteamiento es la relación con Dios es personal. Exacto. Y no es como a usted se le antoje. Dios dio unos parámetros de cómo hacerlo. Porque yo pienso que si uno piensa, es que yo no voy a juntar con tal porque no sé, que también es rechazar a la persona y uno también puede contaminar a uno a la persona de buenos ejemplos, de cosas bonitas, de claro. de Dios. O sea, no siempre rechazar a la gente porque entonces no está bien. La clave, lo primero que uno tiene que hacer es o chicha o limonada. Definir si cree en Dios o no cree en Dios. Si cree en Dios, entonces enfoque su vida por los caminos de Dios, métase con Dios. Por ejemplo, si usted cree que montando un restaurante progresa, pues enfoque su vida a montar un restaurante, porque usted cree que progresa. Pero si usted cree que eso es esclavitud y que eso es terrible y que la comida se le pierde y que la gente le roba, ni de fundas se ponga en un restaurante. O sea, usted necesita creer en algo. Entonces Dios es bueno y el diablo es malo. Es mejor creer en lo bueno que en lo malo. Y Dios no permite, Dios, ojo con eso, Dios dio una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de actuar. Si usted cree en Dios, pues su deber y el mío es por la Biblia aprender cómo piensa, para aprender a pensar cómo piensa Dios, cómo habla Dios para aprender a hablar cómo habla Dios, y cómo actúa Dios para aprender cómo actúa Dios. Y como somos de Dios, Él nos dio un corazón así. Lo normal, si persistimos, si permitimos crecer la semillita, lo normal es que un día la raíz de mangos, pues se forma un árbol de mangos, y lo normal es que de mangos. Si usted llega a la iglesia cristiana y persiste en ser cristiano, lo normal es que llega un momento en que usted entiende, y de manera normal usted va a pensar como cristiano de manera natural, usted va a actuar como cristiano de manera natural, usted se va a separar de lo malo y va a hacer lo bueno. La idea no es que nos salgamos del mundo, la idea es que tengamos el carácter suficiente para impactar el mundo y no permitir que el mundo nos impacte. Uno puede estar en medio de personas groseras, chismosas, peleonas, adúlteros, fornicarios, homosexuales, pero eso no quiere decir que nos convertimos en ellos. Uno puede colocar un alto, uno puede ser la luz, uno puede hablar para decir no con groserías, y uno puede hablar para decir no sin usar una sola grosería. Entonces la idea es, esto funciona es porque usted elige. La iglesia fue diseñada por Dios como la escuela, como el lugar donde aprendemos cómo funciona. Y si en la iglesia vamos y nos enseñan lo que dice la Biblia, conforme a lo que dice la Biblia, usted dice, sí, yo lo creo y me meto y de cabeza. Si está en opinión del pastor o está hablando de otro libro o enseñando su propia vida, usted cambia de iglesia o pasa por alto eso. Pero la única forma de creer en Dios es llenándose de Dios. Y Dios tiene que ver en todas las áreas, la forma como hablo, como pienso, como actúo, como camino, como hago, lo que no hago. Y Dios dice que si soy obediente, pues la cosa marcha, punto. Es así de fácil. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios habló a nuestro corazón con una raíz sólida y profunda de larga duración. Y declaro que el diablo no la puede robar. Digo que el Espíritu Santo de Dios abrió nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Y usted retiene la palabra de Dios. Y usted declara que usted entendió que en la medida en que usted lee Biblia, cambia su forma de pensar. En la medida en que usted va a la iglesia, cambia su forma de pensar. En la medida en que usted ayuna y ora, cambia su forma de pensar. Y declara que en la medida en que usted lo haga, usted va a tener crecimiento y va a poder descubrir que realmente Dios responde, que realmente Dios hace milagros, que realmente Dios le ama, que realmente Dios le saca adelante. Y usted es tocado por el Espíritu de Dios y usted vive una vida con Dios muy chévere. En el nombre de Jesús.
Diga, creo y recibo en el muerto. Amén. Amén. Vamos a terminar recogiendo los diezmos de las ofrendas. ¿Por qué en la iglesia se recogen diezmos y ofrendas? Porque Dios quiere que los cristianos prosperen. Y la forma de prosperar, ¿cómo es? Según la Biblia, participando en la ley de la siembra y la cosecha. Si usted ora y ora y ora, pero no siembra, pues usted va a ser una persona con paz en su corazón, pero sin plata. Entonces, Dios estableció la bendición, dice la Biblia en Efesios 1:3, ya tenemos bendición en Cristo Jesús, toda bendición en los lugares celestiales por Cristo Jesús. Pero la forma como usted hace es sembrando y cosechando. La siembra, ¿qué es? Si usted siembra comida, le van a regalar comida. Si usted siembra plata, usted va a recoger plata. La mejor tierra para sembrar es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se preocupa porque la gente sea libre del infierno, porque la gente sea salva, porque la gente sea sana, porque la gente viva en victoria. Entonces, usted necesita aprender a diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque Dios manda eso. ¿Por qué el diezmo? Pregúntele a Dios. Dios puede haber dicho el ochesmo o el tresesmo, pero dijo el diezmo. Entonces, la idea es que aprendamos a diezmar. Es así. Ah, que el pastor se enriquece, se come la plata. La Biblia dice que cuando diezmamos, ofrendamos, le estamos dando a Dios a nivel espiritual y en la tierra a los hombres. Lo que la Biblia espera, lo que la Biblia dice es que los pastores debemos hacer obra social y ayudar a los necesitados. Muchos lo hacen, qué bendición, y muchos no, darán cuenta a Dios. Pero una vez que nosotros diezmamos y ofrendamos, creemos que Dios nos bendice y nos recompensa. La idea es aprender a ser fieles y caminar como Dios manda que camine. Entonces, el diezmo se da en la iglesia donde usted está puesto. La idea bíblica no es que un día estemos en la iglesia A, el otro día en la iglesia B, el otro día en la iglesia C. Salmo 92:12 dice, plantados en la casa del Señor. O sea, Dios a usted le puso en su corazón el asistir a una iglesia, el permanecer en esa iglesia, y en esa iglesia es en esa iglesia, uno no se la pasa brincoteando, ¿sí? Si usted es gomoso de mirar en YouTube al pastor A, B y C, no va a ser fácil, porque hoy usted escuchó que Dios no permite la enfermedad, que Dios no permite la pobreza, que Dios no permite la ruina, y en YouTube hay muchos que dicen, pues a veces Dios permite, a veces Dios prueba. Entonces en la cabeza se va a formar una mezcolanza. La cabeza se va a formar una mezcolanza. Si Dios lo puso en un lugar, sea fiel en ese lugar, porque es como cuando usted se casa con María, usted no le da besos a Teresa, ni a Andrea, ni a Juan, ni a Marta, es solo con su esposa. ¿Una pregunta? O sea que yo no puedo escuchar a otro pastor. Tú puedes escuchar, la Biblia dice, todo me es lícito. La Biblia, usted siempre pone primero lo que diga la Biblia. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque yo no sé. Por eso te estoy respondiendo. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿sí? Si a un niño de 2, 3 añitos le enseñamos un día que la A es cuadrada, y al otro día que la A es como un banano, y al otro día que la A es como un balón, pues va a ser complicado. Entonces al niño hay que dejarlo en la misma escuela hasta que él pueda discernir que la A es redonda y que tiene un palito. En la medida en que el niño discierna y entienda y crezca, él ya va a poder tener suficiente entendimiento para decir por aquí o por allá. Pero mientras que sea el niño, uno tiene que sujetarse, porque las mamás no le sueltan los niños a este, a aquel, al otro. Un día lo dejan en una iglesia, otro día en otra. Así no hacen las mamás. Las mamás cuidan a sus hijos. Desde el principio es todo me es lícito. Si quiere, escuche todos los pastores, todos los predicadores de televisión, de YouTube, vaya a todas las iglesias y va a darse cuenta de algo. Siempre va a tener un motivo para excusarse. Siempre va a tener un motivo para decir, no, yo no creo así, yo no creo. Y entonces, al final, termina con la sensación de que sabe hartas cosas, pero no vive ninguna. Entonces, le ganó el diablo. Pero entonces esos audios que le envían a uno ahí de... Mire, a mí también me han enviado audios. Digamos de acá, digamos del grupo de mujeres. Bien, nosotros tenemos todos los predicadores y todas las iglesias tienen una línea. ¿Sí? Nosotros caminamos en la línea de fe y autoridad. Entonces nosotros somos un ministerio que empezó con Kenneth Hagin, y yo tengo testimonio de que ese ministerio es de Dios. El hombre ya murió hace más de 20 años, el ministerio sigue. Entonces es un ministerio comprobado, demostrado, que tiene frutos, que es de Dios. ¿Es claro? Entonces los videos, los que nos mandan son de 2 minuticos, nosotros los mandamos. Si usted quiere los escucha, si no quiere no los escucha, pero es una forma de que la iglesia busca alimentarlo. ¿Es claro?
A mí me han llegado videos, hace poco me llegó un video de una señora que dice: el Señor dice que no celebremos la Navidad porque la Navidad es del diablo y no sé qué, y entonces si usted celebra la Navidad se queda. Eso es carreta, eso es basura, eso no dice la Biblia en ninguna parte, ¿sí? Ay, es que Dios me dijo en un sueño. Pues durmió mal, eso es sueño de frijoles. Ay, es que, hermanos, el Señor me habló y se me apareció y me dijo que las mujeres tienen que vestir con falda larga, y eso es carreta, eso es mentira, eso no está en la Biblia, punto. Y hay que ser así de radical. Y aquí podemos seguir 3 horas y media, pero vamos a parar. Eso es lo mismo que sería un libre albedrío. El libre albedrío está sujeto a la voluntad, a la obediencia de la persona, y el libre albedrío siempre tiene una medida. La medida es lo que diga la Biblia. Entonces, usted es libre para hacer o lo que dice la Biblia o lo que no dice la Biblia. Y la Biblia dice: con corazón, con voluntad dispuesta, usted se sujeta a hacer lo que quiere Dios porque Dios quiere el bien para usted. Pero usted puede decir: no, a mí nadie no sé qué dice. Ah, bueno, pero ¿por qué el mundo está que los hombres se llaman mujeres y las mujeres se llaman hombres? Porque el parámetro de autoridad que es la Biblia se ha hecho a un lado. No podemos cuestionar, es que 2 más 2 pueden ser 7 o 10. No, señor, 2 más 2 serán 4 aquí en la Conchinchina hoy y en 1000 años. Punto. Así es la Biblia. Amén. Es así. Dios viene con gozo y paz. Esta es una enseñanza que le puede cambiar su vida y la vida de muchas personas. Transmita esta enseñanza. Prosperen y venzan siempre. Y si son de esta iglesia, aprendan a ofrendar y a diezmar. Y si van a otra iglesia, diezmen y ofrenden allá. Pero sean fieles, porque es la voluntad de Dios que salgamos de la pobreza y que seamos prósperos. Chao, chao.